Nuestro segundo programa especial frente a los ríos de nuestra ciudad, las 7 vidas de este Cali que tanto queremos y que por tanto pues también tenemos que estar muy comprometidos con que la vida prevalezca sobre otros intereses. Y el agua es vida, es la esencia de la vida. Si nosotros no nos preocupamos hoy de lo que está pasando en cada río de Cali, Cali también va a desaparecer. Y no es que estemos hablando de amarillismo o es que estemos haciendo alertas apocalípticas. Lo que estamos generando es un proceso de alerta temprana, de prevención. ¿Qué vamos a hacer hoy para las futuras generaciones? Pues hoy hablaremos del río Cañaveralejo. Y para hablar del río Cañaveralejo nos acompaña Carlos Germán Duque Martínez. Si yo digo Carlos Germán Duque Martínez, nadie va a saber de quién se trata. Pero si yo hablo de Jahuira, muy seguramente todos van a decir, claro, PhD en Pedagogía, rector del Colegio Ideas, un ecologista comprometido y como rector del Colegio Ideas ha sido un promotor muy acérrimo de un proyecto ambiental escolar a favor de este río Cañaveralejo, como modelo a implementar en los demás ríos de la ciudad. Este proyecto llamado Cali Ciudad de las Aguas, Ecología del Alma para la Recuperación Integral de la Cuenca del río Cañaveralejo, ha sido un fin común, replicable en las demás cuencas. Vamos a conocer un poco más de ese proyecto, pero también desde esa perspectiva de Jahuira vamos a conocer más de este río que pocos conocen y tal vez poca importancia se le da porque como no está unido a una de las plantas de tratamiento, pues seguramente poco conocemos de él. Así que, Jahuira, qué gusto. Bienvenido a la sala de Antemeridiano. Muchas gracias, Carolina. Muchísimas gracias por la invitación. 664-9880. Ustedes y nosotros hacemos Antemeridiano. Jahuira, en la historia de Santiago de Cali, se tiene que el río Cañaveralejo era un sitio totalmente de recreación, muy agradable. En este momento, ¿cómo se presenta el río Cañaveralejo? ¿Cuál es su historia? ¿Qué importancia tiene? Bueno, hay una memoria un tanto más ancestral que obviamente nos ubica en los tiempos de los pueblos nativos y su ley de origen, ¿no? En ese contexto hay una variable muy importante, es que el río Cañaveralejo lo consideraban los pueblos antiguos como un río sagrado. Y lo consideraban como un río sagrado porque era el río que proveía de agua a los humedales que estaban en la parte baja donde hoy se ubica la ciudad de Cali. Prácticamente todos los humedales que están desde Capri, Guabal, lo que era toda la zona del Andrés Sanín y que finalmente se transformaba en la laguna de Agua Blanca, eran proveídos de agua por el río Cañaveralejo. Por ende, los pueblos antiguos, al ver los grandes humedales, ver los grandes, digamos, tránsitos de aves que significaban frutales, que significaban alimento, lo consideraban entonces un río sagrado, intocable, para cuidarlo, y obviamente así lo encontró Cieza de León, que es el primer escriba que tiene Cali, cuando llegó Sebastián de Benalcázar, que dice que llegó al paraíso, porque se encontró con una variedad infinita de frutas y de una vegetación exuberante, extraordinaria. Esas eran las características de aquella época. Obviamente, el sentimiento de los pueblos nativos era que el árbol, la fuente de agua, era sagrada. Y su principio tribal exigía una permanente horizontalidad de cara a la relación con el entorno, porque su ley de origen establece que todos somos parte del todo. La unidad en la variedad y la variedad en la unidad. Al llegar la conquista, las percepciones fueron verticales y obviamente la relación con el entorno era más de usufructo. Por ende el árbol dejó de ser tan importante y se comenzó a talar y se comenzó a perder el sentimiento antiguo de respeto por la fuente de agua. Río Cañaveralejo muy importante, pero que ya nos queda muy poco, ¿no? Claro. Obviamente el río y los grandes humedales que existían en toda la zona baja de la cuenca, para 1970 fue desviado hacia el sur, porque él antes desembocaba en lo que conocemos hoy como
el Apetar de Cañaveralejo, allí desembocaba el río Cañaveralejo. A raíz de los Juegos Panamericanos se desvió hacia el sur y se unió con el Meléndez y con el Lilí en un gran canal que fue a desembocar a Navarro. Por ende, todos los humedales entonces los rellenaron. La laguna de Agua Blanca, que era absolutamente hermosa, porque si tú la mirabas desde la montaña, o sea, desde Siloé, era tal el brillo maravilloso que le producía la luz solar, que se veía blanca, entonces por eso Era le como un llamaban Agua espejo. Blanca, como un espejo. Y eso obviamente todo fue rellenado para la consolidación de unos nuevos barrios que la ciudad requería. Y empezó el asentamiento. Empezó un tipo de asentamiento que obviamente ya venía desde los años 50 con ocasión de la llegada de las grandes fábricas en Jumbo, que al llegar las fábricas a Jumbo se determinó un cambio radical en el comportamiento de la localía. Cali solo tenía 50.000 habitantes. Por consiguiente, ¿qué mano de obra iba a proveer o a trabajar con las grandes fábricas? Además, esas grandes fábricas que llegaban a Jumbo no eran para producir elementos que requiriera Cali. Cali no necesitaba llantas, ni necesitaba las cosas que se producían allí. Por ende, se necesitaba un tren que fuera hasta Buenaventura para sacar ese material que se llevaba para el exterior. Entonces se necesitaba a esos trenes que requerían carbón, había que entonces abrir minas y minas y minas de carbón. Entonces se les dio una concesión a las comunidades norteamericanas para que abrieran minas de carbón desde Mulaló hasta Jamundí. Eso generó un caos extraordinario en las 7 fuentes de agua, porque obviamente se rompieron las montañas, se deforestó la montaña y todo para garantizar una termoeléctrica que era la que abastecía de energía a las fábricas en Jumbo y también el carbón para el tren que se desplazaría hasta Buenaventura. Eso mora en la historia de Cali. Eso fue lo que comenzó a generar, obviamente, la debacle de las 7 fuentes de agua de nuestra ciudad. Miren ustedes, lo que hace, digamos, la industrialización, el proceso de aceleración de la sobrepoblación, en fin, una serie de circunstancias, porque de una u otra manera los pueblos siempre se han generado alrededor de donde hay fuente de agua. Eso es así. Pero poco o nada se ha hecho por proteger estas fuentes de agua o por lo menos blindar estos límites. No se ha hecho. Y en ese proceso entonces empieza el detrimento. Jahuira, ¿qué tanto se ha subvalorado el río Cañaveralejo por no abastecer a ningún acueducto de la ciudad? ¿O tiene alguna relación con el acueducto de la Reforma? No, el acueducto de la Reforma está abastecido por el río Meléndez. Igual, incluso la zona de ladera del sector del río Cañaveralejo, en su cuenca media, también tiene un acueducto veredal, pero también es abastecido por el río Meléndez. Las características, como te digo, del río Cañaveralejo son muy particulares en su entorno, digamos, limnológico, sus características geológicas son muy particulares. Es una, digamos, una fuente de agua que va en permanente caída. Y al generar esa permanente caída, porque hay un altísimo desnivel, entonces se generan son cascadas y grandes charcos. Eso es lo que decías tú, Judy, de que producía entonces una relación también recreativa. Muchísimas gentes de Cali reconocieron el espacio por sus diferentes cascadas y por sus diferentes charcos, que de alguna manera en épocas anteriores pues obviamente eran visitadas por múltiples, digamos, excursionistas o personas que visitaban la región. Pero digamos que la particularidad del río es muy propia en este sentido. El sector como tal es el sector considerado entre de las regiones de Colombia la zona pluviométrica más alta, es decir, que cae la mayor cantidad de agua en un aguacero por segundo. Por ende, la cantidad de agua que sale por el río Cañaveralejo, que baja por el río Cañaveralejo, es extraordinaria. Es tanto así que proveía agua a más de 16 humedales que llevan entre la Plaza de Toros y el río Cauca. Pero a su vez,
era tan fuerte la cantidad de agua que les tocó construir en 1970 un embalse. Construyeron un embalse ahí a la altura de Siloé, en la parte baja donde está el barrio Belisario, un embalse gigantesco con el ánimo de contener las aguas y poderlas sutilmente permitir que accedieran a la ciudad, y ahí ya canalizaron el río y lo metieron entre dos paredes pues, de cemento, y obviamente le cambiaron todas sus características. Nosotros, obviamente, nuestro esfuerzo mayor pues radica entonces en la cuenca media, alta. Y ya la parte baja, pues obviamente tiene unas dimensiones muy complejas, que obviamente nuestra esperanza es que se restaure. Pero Jahuira, perdón, ¿sí se ha subvalorado el río? Es decir, debido a que no hay ese interés de provecho, las autoridades, las administraciones, no lo han tenido en cuenta en ese aspecto porque no sufructan de él precisamente. Claro. O sea, lamentablemente los ríos, y como tú bien mencionas, están directamente conectados en nuestra pues, actualidad con el usufructo, ¿cierto? Sí. El río Cañaveralejo, por ende, digamos, el valor agregado extraordinario que tiene es que en estos momenticos tiene más de un 250% de restauración ecosistémica, y eso producto de un esfuerzo extraordinario de toda una comunidad que nosotros hemos respaldado como Colegio de Ideas permanentemente. Y cuando tú vas a la zona vas a encontrar un verde maravilloso, que incluso eso nos permitió obtener el premio Planeta Azul por la recuperación integral, y tú no vas a ver, digamos, un deterioro, porque ya lo que era, tanto así que el embalse ya perdió su razón de ser, porque ya el río está apaciguado. O sea, el río con la deforestación y con el maltrato histórico, perdió pues esa... tenía se enloqueció y arrastraba una cantidad de sedimento gigantesco que obviamente tiene unos efectos nocivos sobre el río Cauca, sobre la planta de tratamiento. Nuestro esfuerzo ha sido garantizar que todas las orillas del río estén profundamente amarradas con, digamos, con un altísimo nivel de plantas nativas, con viveros, con huertos, que hacemos y trabajamos con la comunidad, que garantizan que el río se haya apaciguado y se volvió y se encontró como en lo suyo. Para complementar esta historia del río Cañaveralejo, pues podemos decir entonces que cuál es la principal afectación que sufre el río. Porque, por ejemplo, usted hablaba de la Plaza de Toros y ya por ahí uno ve que no pasa nada, está solamente como un caño. Exacto. Mira, la principal afectación en este momentitico no es el río, es una quebrada que se llama Guarrús, una quebrada que baja de Lleras, de Siloé, de Pueblo Joven. Es una quebrada que pues, fue completamente habitada por lo que fueron los trabajadores que llegaron en la fase de construcción de las obras digamos, de todos los Juegos Panamericanos, que llegó gente de Nariño, de Cauca, de todos lados, y que fueron constructores que cuando terminaron las obras ya no quisieron regresar a su tierra. Entonces se ubicaron en La Gladera, porque Siloé es un barrio que viene desde los años 40, pero en los años 70 se llenó de gente en este sector y obviamente fueron zonas de invasión. Entonces, al ser zonas de invasión, no hay quien atienda, digamos, el manejo de los residuos, de las basuras. Entonces, esta quebrada, que es la quebrada Guarrús, comenzó a ser afectada de una manera, digamos, dramática, ¿no? Ella es la que desemboca allí, en la primera, al río Cañaveralejo. O sea, el río Cañaveralejo que nosotros trabajamos llega hasta allí, hasta la primera, y ahí se encuentra con la quebrada, que viene en las condiciones más deprimentes. Y es a partir de ahí que el río entra en crisis, una crisis radical. Porque ya la parte media, nosotros ya logramos que haya un colector de aguas residuales, toda la comunidad de la zona de ladera que contiene la parte media de la cuenca
tiene alcantarillado, todo el mundo. O sea, se logró a través del proyecto Cali Ciudad de las Aguas y a través del esfuerzo de líderes comunitarios y, digamos, del aprecio de la comunidad por entender las necesidades de su entorno. En este momentico, digamos, prácticamente el 70-80% de las aguas residuales y el pésimo manejo que tenía histórico el río se ha logrado superar. Pero hasta la cuenca baja comienza a recibir las aguas de la quebrada. En este momentico, digamos, unidos con un sinfín de organizaciones que forman parte del proyecto, presentamos una acción popular a la ciudad y efectivamente la acción popular con el apoyo de la Universidad ICESI. Ya nos va a hablar del proyecto, ¿cierto? Por supuesto, Sí. Vamos a adelantar eso. En contados minutos regresamos, estamos hablando del río Cañaveralejo. El río Cañaveralejo es nuestro invitado antemeridiano del día de hoy. Nos acompaña Jauira, un pedagogo, ecologista, rector del Colegio Ideas, que con un proyecto fantástico ha logrado transformar esta terrible visión y esta terrible realidad que tenía el río Cañaveralejo en una de sus zonas y poder convertirla ahora en un verdadero nicho ecológico. 664-9880. Pues Jauira, ahora sí vamos a hablar de su bonito e importante proyecto, Cali Ciudad de las Aguas. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cómo se ha venido desarrollando? ¿Y qué personas o instituciones han participado o están participando en el proyecto? Perfecto. Mira, realmente el proyecto, en esencia, formaba parte como de la naturaleza misma del colegio, de acceder a su entorno, garantizar que las colectividades que circunvalan el sector de la cuenca, pues entendieran dónde están habitando, crecieran en identidad, en sentido de pertenencia. Pero ya en el 2007 apareció una crisis muy fuerte, que fue cuando se inició el proceso de transformación de Navarro, del basuro de Navarro, que había que trasladarlo, cerrarlo y trasladarlo a otro lado. Y uno de los puntos que se consideró como posible, digamos, ubicación del basuro, era la parte media y alta de la cuenca del río Cañaveralejo, en un sector que se llama La Jimena. Eso obviamente significaría que Cali entera tendría que asumir los pésimos olores de un basuro y cosas por el estilo. Eso nos invitó a unirnos con todas las instituciones y organizaciones escolares de la región, de la cuenca, que hay, imagínate, hay 46 organizaciones educativas en la zona, con universidades, con colegios, con ancianatos, con todo tipo de instancias para protegerlo. Para proteger el río en torno a esa problemática, que era inicialmente la del problema del basuro. Esa unión de fuerzas nos hizo pensar que nosotros no teníamos que ponernos a pelear con Cali, ni con sus instituciones, sino que por el contrario teníamos que hacerles un llamado de atención que implicara una sensibilización. Ahí nace el proyecto Cali Ciudad de las Aguas. Concientizarlos de la importancia del Concientizarlo, pero la concientización está cimentada en la conciencia ambiental. Y la conciencia ambiental nosotros le llamamos ecología de la convivencia. Y desde esa perspectiva entonces comenzamos a unir fuerzas con las universidades de la ciudad, que cada una de ellas estaba desarrollando proyectos en torno al río Pance, al río Meléndez. Si tú miras, el 80% de los colegios de la ciudad están asentados sobre las cuencas hidrográficas. Tú vas a Pance, o vas a Dapa, o vas al río Meléndez, o vas al río Lili, al río Cañaveralejo, vas a encontrar que efectivamente todos los colegios de ciudad están ubicados sobre el río.
Eso nos exigió ir a compartir con las instituciones educativas una alianza, un círculo de alianzas, un buscar camaradería en torno a una ¿Y problemática. qué ha logrado esa alianza? En este momentico hay 92 organizaciones afiliadas al proyecto. El proyecto no es una fundación, es un proyecto que simplemente propende por la articulación, es decir, que la gente se reconozca, que la gente que habita en la cuenca del río Meléndez, del río Lilí, del río Pance, del río Cali, se reconozca, se admire, se valore, que las organizaciones tanto oficiales como privadas, los líderes comunitarios y ambientales tengan un punto de encuentro. Entonces ahí se creó la Cátedra Cali Ciudad de las Aguas, que fue proyectada hacia las universidades y fue promovida al interior de la CBC, al interior del DAGMA, al interior de Encali, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Vivienda. Todas las organizaciones oficiales también comenzaron a promover al interior de su organismo la necesidad de una conciencia ambiental. Sí. Porque ¿qué sentido tenía que, por ejemplo, el DAGMA tuviera un sinfín de trabajadores, pero que la mitad de ellos ni entendieran qué significa el problema ambiental? Claro. Se requería que hasta el último trabajador conociera la realidad y en esencia que la viviera, es decir, que se le apropiara. significara, que se apropiara de esa problemática. Entonces comenzamos a desarrollar dinámicas que le llamamos expedición sustentable, talleres permanentes, encuentros, eventos, todo tipo de actividades, proyectos que fueron incluso en alianza con universidades, con entidades públicas, con entidades privadas. Eso conllevó a que, por ejemplo, la gran problemática del río Cañaveralejo, que era que todo el mundo estaba conectado al río para botar sus residuos y que nosotros, por más de que les enseñábamos a hacer pozos sépticos y cosas por el estilo, no era suficiente. Obviamente la alianza con el DAGMA, con Encali, con Secretaría de Salud, con Secretaría de Vivienda, permitió que se construyera el colector, que va desde Belisario, desde Venezuela, el barrio Venezuela, hasta La Sirena. Y eso logró liberar de más de un 70-80% de carga orgánica al río. Solo un sector eso te estoy hablando de la cuenca media, ¿no? Solo un sector quedó desprotegido porque son zonas de invasión. Y las zonas de invasión no pueden ser tocadas, digamos así, por las entidades oficiales, porque si llegan a construir algún alcantarillado o algo por el estilo, es como avalar esos territorios y se generan otros problemas complementarios. Y ahora en este momento están con esta apuesta de esta demanda que le pusieron a la ciudad y de la cual ustedes ganaron, y estamos a la espera de que la administración cumpla, que es exactamente esa quebrada que usted dice. Exactamente, hay una quebrada que llega a la parte baja, que es la quebrada Guarrús, y que obviamente nos unimos con las universidades de Cali, con un grupo que se llama el Grupo de Acción Popular del ICCESI y un sinfín de organizaciones, y presentamos una acción popular a la ciudad y ganamos la demanda. Por ende, las empresas municipales, la Secretaría de Salud, el DAGMA y todas las organizaciones oficiales de la ciudad tienen la obligación de restaurar esa fuente de agua, que haría, es decir, sería el ejercicio más extraordinario, porque garantizaría que ya el río Cauca no recibiría de esa quebrada Guarrús las aguas residuales, y obviamente el esfuerzo digamos, en Mayarino sería distinto. ¿Y cuánto tiempo se le ha dado a la administración para que cumpla con eso? Yo creo que ya están en mora. ¿Están en mora? En este momentico están en mora de iniciar todo el proceso de transformación. Obviamente la disculpa siempre es esa, de que como es zona de invasión, ellos no pueden afectar. Entonces ahí es donde nosotros estamos buscando, digamos, con el alcalde, con el apoyo, digamos, de los esfuerzos que se hicieron. Hay unas entidades en Medellín que son absolutamente especialistas en el tema, nos están apoyando para recoger esas experiencias y generar proyectos de transformación. Jauir, ha sido un gusto compartir con usted este programa
Gracias por lo que está haciendo por Cali, gracias por lo que está haciendo por las futuras generaciones y esa concientización esperamos que así en este pequeño momento llegue a cada uno de los caleños y podamos de una u otra manera trabajar de la mano con ustedes en este proceso de recuperar nuestros ríos. Quisiera dejar una frasecita que nos invita al cambio. Es un pensamiento de los pueblos arhuacos, que ellos dicen que no es el río el que está contaminado, sino que somos nosotros. Por ende, eso implica que esforcemos cuidadosamente en nuestro cambio de actitud. Gracias. Mañana en punto de las 9:30. Felicidades.